Amigos, muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes una nueva semana con bastante información en lo que ha transcurrido en los últimos días. Así es que bienvenidos a todos ustedes a través de nuestras dos plataformas, como son Radio Bocú y Bocú TV. Muy buenos días, Héctor. ¿Cómo le Lunes va, 22 de estimada abril. Jessie? 22, el pueblo ecuatoriano aparece con otros bríos, con la intención de que vengan nuevos días desde todo punto de vista. Saludemos inmediatamente con el doctor Eduardo Franco Loor, analista jurídico y político. Estimado doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Estimado doctor, empecemos por lo que la gente quiere saber, ¿no? El criterio de analistas, en este caso el suyo es Jurídicos. valioso, desde luego, el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en las urnas, ¿cómo lo ve usted? Democrático, que hay que aceptar y acatar. Indudablemente que el triunfo del no en las dos preguntas que eran Pepa, que eran las preguntas cruciales del gobierno, cuál es el contrato por horas y los tribunales internacionales de arbitraje. Claro, doctor, ahora la pregunta sería, ¿por qué eran pepas esas preguntas en las que el gobierno aparentemente perdió? ¿En qué incide en el Ecuador el que esas preguntas se hayan respondido de manera negativa? Es decir, que el pueblo ecuatoriano, ¿cómo pierde? ¿En qué pierde? El pueblo ecuatoriano no ha perdido. El pueblo ecuatoriano ha respondido a una consulta popular preocupado por justamente la inseguridad ciudadana. Ha respondido sí en las preguntas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, pero que en la asamblea tienen que ser procesadas, tienen que ser tramitadas y por eso sostenemos que era una consulta innecesaria, porque las dos preguntas en las cuales el gobierno fue derrotado y triunfaron el no, eran las preguntas, como se dice, la cereza del pastel. Y esas dos preguntas fueron totalmente, el pueblo dijo no, no proceden, ¿no? El expresidente Correa dice que esas dos preguntas son las que debían haber respondido el pueblo ecuatoriano y el resto eran solamente rellenos. Es decir, aparentemente para la Revolución Ciudadana esas preguntas son las que determinan el verdadero sentir del pueblo ecuatoriano. No le entendí bien la pregunta. No, le decía, doctor, que el expresidente Rafael Correa dice que esas preguntas que se respondió de forma negativa, aparentemente son las que valían la pena responder o no responder y que las otras solamente eran relleno. ¿Hasta qué cierto punto podemos entender que las 9 son relleno? Las dos preguntas que fue el gobierno derrotado y triunfó el no, eran las preguntas fundamentales del gobierno, que querían que sean sí, que triunfe el sí, pero el pueblo dijo no. ¿Por qué? Porque esas eran las preguntas fundamentales para el presidente Noboa. Pero el presidente Noboa fue derrotado por el pueblo y el pueblo dijo no. Las otras preguntas eran relleno, las 9 que dijo sí. ¿Por qué? Porque son preguntas, por eso decimos que la consulta era innecesaria. Son preguntas que las va a conocer la Asamblea y la Asamblea ya las estaba conociendo, por ejemplo, las reformas al COIC, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de que se gastaron 63 millones de dólares por gusto, porque ahora las 9 preguntas en las cuales el triunfa el sí van a ir a la Asamblea como siempre hemos dicho.
Las 9 preguntas que tiene que ver con el tema de seguridad es perfectamente, o sea, eran inducidas a que en realidad sea por el sí. Sin embargo, estas dos, ¿no será que le faltó un poco más de conocimiento de la gente para que pueda tener una mayor claridad de cada una de las preguntas? Vea, en las últimas semanas hubo una demasiada propaganda de la ministra de Trabajo por la que se vote sí, por la pregunta del trabajo por horas, que para nosotros es precarización laboral, es retroceso a los derechos laborales, y la ministra de la Producción, abogada Sonsoles García, estaba abiertamente todos los días, de mañana, tarde y noche, hacía campaña por los tribunales arbitrales internacionales. Sin embargo, el pueblo que es inteligente logró discernir y votar no, no está de acuerdo con el gobierno. Sin embargo, gana el sí en las preguntas de la seguridad ciudadana, porque esa es una cosa que el pueblo siente. El pueblo siente, por ejemplo, que el plan Fénix no ha funcionado. El plan Fénix no existe. Sin embargo, el ejército sí está en las cárceles, las Fuerzas Armadas están colaborando en la seguridad ciudadana, y eso está bien. Hoy ha sido capturado Colón Pico, y eso está bien, porque la lucha contra la delincuencia no solamente hay que llevarla en el plano, digamos, de la represión y captura de estos criminales, sino en el plano también de la prevención, hacer políticas públicas sociales en educación, en salud, en los diferentes niveles, en la cual ahí falla el gobierno del presidente Noboa. Pero el pueblo supo discernir que en trabajo por horas había regresión, y el pueblo supo discernir que en el arbitraje internacional no convenía a los intereses del Estado ecuatoriano, y que sí le convenía a las élites empresariales, sí les convenía, y por eso el pueblo dijo no. En estas dos preguntas le vamos a contestar no al presidente Noboa. En ese sentido, la derrota de Noboa en las dos preguntas. Doctor, tomando en cuenta lo que usted menciona, en verdad el pueblo ecuatoriano supo discernir, pero más allá de discernir, creo que fue influenciado también por los grupos sociales. Hablamos de la Unión Nacional de Educadores, la Unidad Popular, los frentes de trabajadores, que también impulsaron de que no voten, que voten negativamente, mejor dicho, en esa pregunta, aduciendo pues que se iba a perder el trabajo, en algunos casos desinformando, en ese sentido. Esa pregunta está claro el panorama pero en la otra del arbitraje, mucha gente no entiende ni siquiera qué es el arbitraje, estimado doctor. ¿Cómo es que dio su voto de forma negativa? La gente que votó no comprendió y aceptó el mensaje de la propaganda de los partidarios del no, indudablemente. Por eso es que votó sí en unas y votó no mayoritariamente en trabajo por extra y arbitraje internacional. Es que, mire, en democracia es legítimo que las agrupaciones sociales, que algunos partidos políticos se hayan pronunciado por el no. Eso es legítimo, así como el gobierno hizo campaña por el sí, y el Partido Social Cristiano y el Partido Construye. Eso es legítimo, porque la democracia nos permite pensar diferente. Ok, doctor, una inquietud. Si bien es cierto, ya en este caso, con las 9 preguntas que van al sí, ¿qué tiempo tiene el legislativo para poder realizar ya las modificaciones como tal? Bueno, mire, esto no es de la noche a la mañana. La asamblea, que termina ahora en el mes de mayo del 2025, tiene 6 meses para poder procesar las preguntas del sí. Y yo pienso que también se vendió mucho humo en la primera pregunta y la extradición. Mucha gente cree que con la extradición, el triunfo del sí, van a ser extraditados los delincuentes que están en La Roca, por ejemplo, ¿no? Que han cometido crímenes de lesa humanidad. Vea, eso no es así, porque primero hay que reformar la Constitución. Segundo, el Ecuador tiene que iniciar convenios, tratados internacionales de extradición. Y tercero,
la extradición es para los ecuatorianos que han perpetrado delitos en el exterior y el país, sea cualquiera que éste sea, lo pide para que el Ecuador lo extradite. Y siempre la extradición funciona para el futuro, no para los delitos que hayan sido cometidos en el pasado. Eso es importante. Sin embargo, eso es importante decirlo. Sin embargo, se vendió humo, se dijo que los actuales que estaban detenidos iban a ser extraditados. Y eso no es verdad. Eso, ningún país va a hacer eso. Tiene que haber un convenio de extradición y la Constitución reformada y siempre por el principio constitucional de favorabilidad que está consagrado incluso por los jueces de la Corte Internacional, de la Corte de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Eso funciona para el futuro, no para los delincuentes que han cometido delitos en el Ecuador. Eso no es así. La extradición es para los ecuatorianos o extranjeros que sean detenidos en el Ecuador y hayan cometido delitos en el exterior. Ahí funciona la extradición. Por esta inquietud, porque prácticamente le queda ya poco tiempo al gobierno, entonces, ¿cómo se manejaría en esta situación? Y tengo bien el micrófono, ¿no me escucha? La pregunta que de la señorita Ortiz no le entendí bien, por eso no le respondí. Sí, doctor. El tiempo que queda para como presidente Daniel Noboa alcanzará por lo menos 9 de las preguntas que se contestaron afirmativamente, pondrá ya a ejecutarlas, es decir, que el pueblo sienta ese cambio que ha pedido a través de las urnas, doctor. Hasta mayo del 2025, que dura el mandato del presidente Noboa, ya deben estar todas las legislación acorde con el mandato popular. El mandato popular no se lo puede subestimar, hay que cumplirlo, pero allí no está la lucha contra la delincuencia. Porque se habla, las 9 preguntas, lucha contra la delincuencia. La lucha contra la delincuencia también tiene que haber políticas de prevención social, porque no puede ser que para siempre esté en el ejército, esté en las Fuerzas Armadas, en las calles y en las cárceles. Eso es una cosa inusual en los estados democráticos. A eso está la Policía Nacional. Convertir a las Fuerzas Armadas en policías no conviene, porque la misión de las Fuerzas Armadas es otra. Pero ante el auge delictivo que a todos nos azota, se tomó la decisión en enero, el presidente Noboa, de iniciar un conflicto armado interno. Pero eso tiene que dar frutos. Y mire, ayer mismo, en plena elecciones de la consulta, asesinaron a un director de una cárcel en Manabí. Y es una cosa espantosa. En menos de un mes mataron a dos alcaldes, a 3 alcaldes en un mes. Entonces, eso hay que frenar. Eso hay que frenar y el gobierno tiene una gran tarea. Porque imagínense, ahora ya no hay excusa para que el presidente no reduzca los índices delictivos en el Ecuador. Ya no hay excusa. Justamente considerando que el día de ayer falleció esta persona en Manabí, podemos ver, según los datos que emitió el CNE, que prácticamente Manabí vota por el no en la mayoría de las preguntas, doctor. Claro, Manabí es una provincia muy especial que está consciente de que la lucha política la llevó mal justamente el presidente Noboa y que la consulta en las 11 preguntas eran innecesarias porque las 9 preguntas que ganó el sí en el resto de provincias tenían que ser tramitadas en la asamblea, como efectivamente van a hacer ahora. El gobierno no le interesaba esas preguntas. Al gobierno le interesaban las preguntas en las que perdió. Perdió en los tratados de arbitraje internacional y la contratación por horas. Esas eran las preguntas de la cereza del pastel, como se dice, en la cual el gobierno fue ampliamente derrotado. Sin embargo, ahora quieren construir
la narrativa del triunfo. Pero ese triunfo es un triunfo pírrico, porque es un triunfo que va a tenerse en pocos meses en la Asamblea, va a haber la legislación necesaria, pero ahí no queda la lucha contra la corrupción. ¿Dónde están las políticas públicas de prevención social? Que es la parte fundamental, porque de nada sacamos que haya hay una pregunta que ganó el sí, que es de populismo penal, que aumenten las penas. La criminología ha determinado, los grandes científicos criminólogos, que el aumento de las penas no va a reducir la criminalidad. La criminalidad tú la reduces también con políticas sociales de prevención delictiva. Muy bien. ¿Cómo se ve? Claro, doctor, y hablando en estos temas que tienen que ver con el futuro de nuestro querido Ecuador y el futuro también, dicen que las consultas populares son para medir la popularidad, en este caso del presidente Daniel Noboa. ¿Baja o sube la popularidad del presidente Daniel Noboa después de que se ha dado estos resultados en la consulta popular, estimado doctor? Vea, yo siempre he sostenido y lo he dicho a días antes de la consulta que la consulta de Noboa fue una pre-campaña. Él pensaba ganar en todas, porque si él propugnaba 11 veces sí y no ganó 11 veces sí, es que fue derrotado en las dos preguntas más importantes que le interesaba. Él estaba y está en campaña para la reelección que aspira de febrero del 2025. Entonces ahora, si él quiere ganar en esa elección, tiene que ser un gobierno popular, pues. Si va a continuar y va a seguir la intranquilidad, va a seguir la criminalidad como hasta ahora. Ayer mataron, como sabemos todos, a un director de una cárcel. Entonces, ¿dónde queda su campaña preelectoral? Se hará trizas, donde él no implementa políticas a favor de las grandes mayorías. Noboa para mí está perdido. De nada saca que haya una reforma constitucional, legal, de las 9 preguntas por el sí, si no cambia su política y deje de mirar a las élites y mire a los más necesitados. No ha construido en 4 meses una escuela, un colegio, un hospital, ni siquiera un dispensario médico. Efectivo a favor del pueblo ecuatoriano, de la gente más humilde. Considerando también que hay algunos factores que, cómo recibió al país, porque también tenemos que ser muy certeros de cómo fue la administración del anterior gobierno, como fue Guillermo Lasso, y que en muchos casos fuimos bastante, y estamos de hecho bastante golpeados en el ámbito de salud, de educación, por el tema económico, que ha sido un factor que ha pasado factura al país. Bueno, pero el presidente Noboa hizo campaña política para renovar al Ecuador y tenía que tener una idea clara del factor económico. Pero ahora no puede decir, no tengo dinero, no puedo hacer nada. Entonces, ¿para qué se candidatizó? ¿Para qué es presidente? Si él no puede hacer nada en cuestiones económicas, reactivar la economía, volver la mirada al campo, como dicen algunos ingenieros agrónomos, si no puede hacer nada en educación, en salud, en el empleo, en buscar empleo para la juventud está migrando en el país. Entonces, ¿para qué está de presidente? ¿Para qué? Solamente estaba para que gane el Tribunal Arbitral Internacional para favorecer a sus amiguis de las grandes empresas transnacionales. No, no puede ser posible. Doctor, la consulta popular, el resultado de la consulta popular se puede convertir en un boomerang para el mismo Daniel Noboa. Las 9 preguntas que han respondido el pueblo ecuatoriano en sí, si no se las ejecuta de buena manera o si no tienen el resultado que se espera, quizás se pueden volver en un boomerang en que diga para qué nos preguntó, aunque ya desde ahora mismo están haciéndose esa consulta los ecuatorianos, pues. Hoy, 22 de abril, empezó el gobierno de Noboa y la gente va a darse cuenta de su actividad como presidente de la República. Ya no hay excusa para que fracase y va a fracasar si sigue, digamos, mirando a ciertas élites empresariales y no aplica políticas públicas sociales a favor de las grandes mayorías. Nuestro pueblo le ha dado la razón en 9 preguntas. Para él, para el pueblo es fundamental y la voluntad del pueblo, como se dice, la voluntad de Dios.
Pero eso no es suficiente, no es suficiente, porque eso tiene que ver con la seguridad ciudadana, que es un azote efectivamente para el pueblo, pero también dónde está la parte educativa, la parte social, la parte de la seguridad social, de la medicina, todo eso es un conjunto, el gobierno es un conjunto de situaciones en las cuales el presidente de la República tiene que actuar y trabajar. Debe empezar por renovar su gabinete. No basta haber sacado a la doctora Palencia del Ministerio de Gobierno y haberla puesto solamente en el Ministerio del Interior. Y el resto, la ministra de Trabajo debería renunciar porque fue un fracaso en su campaña política a favor de la contratación por horas. La ministra Sonsoles García de la Producción fracasó, se ha pasado los últimos 20 días hablando del Tribunal de Arbitraje y fracasó. Entonces, el ministro de Educación ni se lo conoce, el ministro de Salud ni se lo conoce. ¿Dónde está la obra en salud, en educación? Todo eso es importante. Bueno, estimado doctor, le agradezco mucho por su tiempo. Sí me gustaría consultarle solamente su criterio en el sentido de que el gobierno, mejor dicho, el presidente Daniel Noboa ha manifestado que hubo un sabotaje en cuanto tiene que ver a la crisis energética, aduciendo que vaciaron incluso la represa del Mazar, todo lo demás. Mucha gente no cree, otros que en verdad la culpa la echan a gobiernos anteriores. ¿Cuál es su criterio, estimado doctor? Vea, esa es una cobardía del gobierno, una cosa traída de los cabellos, y otro que debería denunciar es este ministro de la comunicación. Ya los técnicos dijeron al país que era imposible que las compuertas se hayan abierto, no hay compuertas en Mazar. Y si cuando sale del embalse el agua va a otro embalse. Y todo eso es una farsa. Y dijeron también en última hora que la pregunta del trabajo compartido, el trabajo por horas, no era de Noboa, sino de Construye, del partido Construye. Eso lo están diciendo para tratar de salvarse de la derrota. Pero nuestro pueblo es inteligente. No ha habido tal sabotaje. Y si ha habido sabotaje, bueno, ya hablen con San Pedro para que les llueva. Eso fue imprevisión. Ya se sabía desde el inicio que iba a haber justamente esta problemática y no atendieron las partes, digamos, del mejoramiento y de las hidroeléctricas. Ahora esperemos, estamos a la buena de la naturaleza para que llueva. Bien, doctor, muchísimas gracias por su entrevista. Hemos tenido el día de hoy la grata presencia vía Zoom del doctor Eduardo Franco Loor, quien es analista jurídico y político. Hemos conversado con él sobre el tema de los resultados de la consulta. Gracias, estimado doctor. Hacemos un pequeño paréntesis y seguimos informando. Servicios en Western Union, Colón 336 Salinas. Envío de dinero a todas partes del mundo. Pague todos sus servicios.